Hay una palabra para esta tarde-noche que quiero compartirles, que tiene Biblia, lo puede buscar, está en Romanos capítulo 12, versículo 1-2, vamos a leer. Ahí mira, lo voy a poner. Amén. Ahí lo tenemos. Ese está en NTV. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que se entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, de la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y el 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que el Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos clamar, Señor, a tu nombre, para que seas tú, Señor, en esta tarde, Señor, hablando a tu pueblo, para que tú traigas esta palabra, Señor, que pusiste en mi corazón, Señor, para poder compartirla. Señor Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando con denuedo, hablando, Señor Padre, lo que tú quieres hablar, Señor, a tu pueblo. Y, Señor, y que la iglesia pueda recibir esta palabra, que caiga en buena tierra, que pueda producir fruto, Señor, que es tu palabra la que va a ser predicada, Señor, en esta tarde, Señor. Que no sea nada humano mío, nada de hombre, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando, usándome como una vasija, como un recipiente, como una herramienta en tus manos, Señor, para poder hacer tu voluntad y tu obra, Señor, en esta casa. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Yo lo tengo en Reina Valera. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esto lo escribió Pablo, es una carta a los romanos. Llegamos acá al capítulo 12, pero del 1 al capítulo 11 Pablo da enseñanzas, da doctrinas de la salvación, que estamos perdidos. Le habla que Él nos justificó, habla del amor de Dios, que nada nos puede separar. Y llega al capítulo 12 y llega acá y dice: así que, hermanos, le habla a una iglesia, no le habla a gente que no conoce. Acá somos todos, ¿no? Conocemos al Señor. Así que esta palabra viene para nuestras vidas. Le habla, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Ahí ya tengo que hacer un punto ahí. Habla Pablo: te ruego por las misericordias. ¿Quién era Pablo? Todos conocen, era Saulo de Tarso. Era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Él estuvo cuando Esteban fue apedreado, él estuvo presente ahí. Él era un perseguidor de la iglesia. Él no conocía a Jesucristo hasta que un momento Jesús se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ahí en adelante su vida cambia. Y llegamos a este punto en que Pablo dice: te ruego por las misericordias. Ahora, una persona como Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, él sabía bien y conocía bien cuál era la misericordia de Dios, cómo Dios le perdonó o lo rescató de esa condición que él estaba. Y él puede entrar a tu vida y puede entrar a la mía. ¿Cuántas misericordias tuvo Dios con nosotros? ¿Cuántas misericordias Dios nos perdonó? Y aún nos sigue, dice su palabra, que su misericordia se renuevan cada mañana. Cada día hay nuevas misericordias, cada día hay nuevo favor de Dios con nuestras vidas para poder correr a Él y, si fallamos, pedirle perdón. Ahora, acá Pablo dice: te ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Ahora, la palabra misericordia en el latín está compuesta de dos palabras: miseria, que quiere decir miseria, y cordia, que es de corazón. Y así que quiere decir, son las miserias que el hombre tiene en el corazón. A ver, ¿cuántas miserias teníamos nosotros en nuestra vida? Éramos adúlteros, fornicarios, ponen el pecado que quieras. Y así toda la misericordia de Dios nos alcanzó. La misericordia es un atributo de Dios que tiene con nuestras vidas. Dios es misericordioso. Por eso estamos aquí, porque Él nos perdonó por su misericordia. ¿Cuántas misericordias tuvo el Señor con nuestras vidas? Con cada uno, y las sigue teniendo. Así que, hermano, Pablo entendía bien cuáles eran las misericordias que tuvo con su vida y les transmitía a la iglesia de Romanos. Decía: os ruego. Pablo era una persona, yo me lo imagino a Pablo como una persona que estaba llena del Espíritu Santo. Dice: te ruego. Una persona cuando ruega, clama por alguien. Y yo estaba escribiendo acá: te ruego. Le escribía la carta a estas personas de Romanos. Dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Ahora, ¿tú me puedes decir, cómo me puedo presentar si un sacrificio en la antigüedad hacían que un animalito tenía que pagar por los pecados, ¿no? Hacían un sacrificio,
era muerto. Ahora, acá el Señor nos habla que tenemos que hacer un sacrificio vivo. Nosotros nos tenemos que presentar, dice, que nos presentemos vuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Ahora, el Señor nos dice que nos presentemos, que nosotros, cada uno de nosotros, nos presentemos como un sacrificio vivo. No un sacrificio muerto, obras muertas, o como la antigüedad que tenía que pagar el becerro, la ovejita, tenía que cubrir la sangre derramada para poder cubrir el perdón de los pecados en ese momento. Pero ahora nosotros vino Jesucristo en nuestras vidas y ya esa sangre derramada de esos machos cabríos ya no tiene efecto, sino que es mayor Cristo, que su sangre perdona nuestros pecados de una vez para siempre. Ya no necesitamos ir al sumo sacerdote a presentarnos, sino que hoy nos presentamos. Por eso Pablo le dice, os ruego que se presenten como un sacrificio vivo. Hoy tu vida es un sacrificio vivo al Señor. Hoy nuestras vidas, nosotros vinimos acá a hacer un culto, a adorar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vinimos acá, nos presentamos. Pero no solo cuando hay reunión, sino que dice, os ruego. No dice solo cuando hay reunión, solo cuando en la sinagoga hay reunión. No, siempre nos tenemos que presentar como un sacrificio vivo. En todo momento. Mañana, que es viernes, no tengo reunión, pero yo me levanto y me tengo que presentar como un sacrificio vivo. No como un sacrificio muerto, no, bueno, hoy ya no tengo reunión, me relajo, por ahí ni leo la palabra, por ahí ni oro. No, hermano, tenemos que presentarnos cada día como un sacrificio vivo. Yo le invito a que busquen en Tito, capítulo 3, 4, 5. Dice, mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por sus misericordias nos salvó, por el lavado de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. A ver, su misericordia no es por algo que yo pueda haber hecho bien, entonces me gané un favor de Dios. No, ninguno puede ganar el favor de Dios siendo un hombre o mujer que fallamos, sino que su misericordia nos salvó, nos acordó, porque es un atributo divino de Dios. Él es un Dios misericordioso. Y también buscamos Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5 también. Dice, empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No es algo que yo pude haber hecho, sino que es un regalo de Dios que hoy nosotros podemos ser salvos. Eso es la misericordia de Dios. No me lo merezco, pero el Señor me lo dio. Y hoy podemos estar acá, podemos alabar y exaltar su nombre, podemos levantar nuestras manos, podemos tener un corazón limpio, un corazón sincero delante de su presencia, y puede ser ese sacrificio vivo que hoy queremos, que estamos compartiendo su palabra. Y buscamos también en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Y el siguiente, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Empero y a ellas, ¿puedes poner la NTV? Porque esta reina, ahí está. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y el Señor le importa nuestro cuerpo. Estamos hablando de nuestro cuerpo, de presentarnos delante de Dios. El siguiente. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como nos levantó de los muertos a nuestro Señor. El siguiente. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar a su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás, dice. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en un solo cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirán a una sola carne. Pero la persona que se une al Señor en un solo espíritu con Él.
huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra su propio cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y ahí es donde quería llegar. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros, por eso Pablo le decía, los ruego que se presenten como un sacrificio vivo. Porque vos con el cuerpo podés hacer cualquier tipo de males. Y acá en Corintios, Pablo le estaba explicando que ellos con su cuerpo cometían pecados que son sexuales. Y él le decía, ¿acaso te puedes unir con una prostituta? Le decía, y estás pecando con el cuerpo. En cambio, dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto tengo que cuidar el cuerpo? ¿Cuánto tengo que buscar la santidad? ¿Cuánto tengo que buscar a mi Señor para poder ser un sacrificio vivo? A esa persona que Pablo le estaba dando ese ejemplo, no podía ser un sacrificio vivo porque estaba en muerte, estaba en pecado. Por eso es tan importante de presentarnos como un sacrificio vivo, de limpiarnos de toda contaminación, sea de cuerpo, alma o espíritu. Nuestra vida tiene que estar consagrada para el Señor. Nuestros miembros, como decía recién, somos instrumentos en las manos del Señor. Yo no puedo hacer una cosa y después hacer otra, porque si no sería un hipócrita. Y eso es lo que Pablo le estaba explicando, que los cuerpos, Dios derramó su Espíritu y vino a morar en nosotros. Hoy nosotros, el Espíritu de Dios mora en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Por eso es tan importante de presentarnos como un sacrificio vivo. Y dice santo, sacrificio vivo, y añade santo. Ahora, la santidad es un atributo también de Dios. Dice ser santo, porque yo soy santo, el Señor es santo, y dice que Él en su santidad nadie lo va a poder ver si uno no lleva una vida de santidad, si uno no vive una vida consagrada. Una definición práctica de santo es ser separado. Cuando una persona es separado para servir al Señor, deja de hacer montones de cosas para poder agradar al Señor, que es lo que Pablo nos estaba diciendo en Romanos. Llevar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, con nuestra vida nosotros podemos agradarle a Dios, podemos hacer cosas que a Dios le agradan. Nosotros podemos o agradarle a Él o también podemos hacer lo contrario, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu o con nuestros hechos. Dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese culto racional es una adoración a Dios. Ahora, quiero que busquen Primera de Pedro, capítulo 1, 15. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos demanda esa santidad porque Él es santo. Él nos llamó, nos purificó, nos santificó para que hoy nosotros podamos tener esa condición en nuestra vida de ser santos. Ahora, alguien me puede decir, no, es imposible ser santo. No, no es imposible. Si vos te rendís a los pies del Señor, si vos realmente empezás a vivir una vida separada, por eso santo significa separación. Si yo me empiezo a separar del mundo, me empiezo a separar de toda contaminación, me empiezo a meterme en la oración, a meterme en la lectura de la palabra, yo te puedo asegurar que vos vas a poder llevar una vida de santidad. Vos vas a poder llevar una vida siendo tu vida un sacrificio vivo. Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a morar en nuestro cuerpo. Es cuando nosotros, el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vos te empezás a separar. ¿Por qué? Porque vos te empezás a negar. Porque vos empezás a buscar y a amar su presencia. Y ahí es cuando Él empieza a hacer su obra en nosotros. ¿Por qué? Porque le damos lugar. Le damos el lugar para que Él pueda obrar por medio de su Espíritu. Ahora, si yo no le doy el lugar, si yo vengo a una reunión y ahora me voy a mi casa y hago cualquier tipo de cosa, estoy todo el día en el Facebook, en Instagram o en YouTube o en lo que sea, imposible poder llevar una vida de santidad, imposible presentar mi vida como un sacrificio vivo, porque me voy a llenar más de las cosas de afuera que llenarme de las cosas que Dios le agrada. Por eso dice su palabra, dice, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, nuestra vida tiene que ser agradable a Dios. Y una de las preguntas que nos podemos hacer en esta noche es, ¿mi vida está agradando al Señor? ¿Mi vida está siendo un sacrificio vivo? ¿Estoy llevando una vida de santidad? Esas son preguntas que nos podríamos hacer en esta noche, que Pablo les rogaba por la misericordia de Dios a las personas que les estaba escribiendo en ese momento, y hoy nos alcanza a nosotros su palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo y nos transmite lo mismo.
Pablo dice, te ruego por la misericordia de Dios que te presentéis como un sacrificio vivo, agradable, santo, separado para poder agradarle. Ese es el culto racional. Una palabra culto racional es la verdadera adoración, es una vida que agrada. Pues nosotros no solo le adoramos a recién que estábamos cantando, sino ahora cuando voy a mi casa yo lo sigo adorando. Yo lo sigo, el Espíritu Santo sigue estando en mi vida, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo sigo buscando, lo sigo agradando, lo sigo cantando, le sigo clamando. Cuando leo su palabra, el Señor me habla. A ver, esa es la vida, esa es la clase de vida que el Señor quiere que nosotros llevemos. Pero ahora, es muy difícil y tiene que haber de mi parte tiene que haber interés por poder que esto se cumpla en mi vida. Yo me tengo que despojar, me tengo que dejar las cosas que a Él no le agradan. A ver, una de las obras del Espíritu Santo es que Él nos convence, Él nos muestra las cosas que le agradan. Uno me puede decir, pero ¿y cómo sé las cosas que le agradan? Y bueno, acá Dios nos dejó su palabra, lea su palabra, empieza a escudriñar las Escrituras. Cuanto más leemos su palabra, cuanto más oramos, más le vamos a conocer a Él. Por eso Pablo, me gusta mucho Pablo, porque Pablo era un hombre como puedo ser yo, como podemos ser cualquiera de nosotros. Y su vida fue totalmente cambiada. Y no hay un versículo en la Biblia que dice que Pablo volvió atrás y volvió a ser un maestro, volvió a la religión judía, farisea. No, él nunca más volvió atrás. Y él realmente llevó su vida en un sacrificio vivo. Él realmente se puede ver en las Escrituras que él realmente hubo un cambio en la vida de Pablo. Y nunca más persiguió más a la iglesia, sino que fue un siervo de Jesucristo. Y su vida, hasta el último minuto de su vida, fue entregado para poder hacer su voluntad. Y ahora, por eso me gusta mucho, porque si el Espíritu de Dios lo pudo hacer en Pablo, lo puede hacer con nuestras vidas. Si el Espíritu de Dios que estaba en Pablo, hoy es el mismo Espíritu que está en nuestra vida. Por eso, iglesia, les animo para que busquemos, nos aferremos a las cosas que le agradan a Dios. Despojémonos de todas las cosas que nos contaminan, aún las cosas que nos distraen, porque muchas veces uno dice, esto no es pecado, pero si te distrae y te aparta de la voluntad de Dios, también te está distrayendo. Y ese tiempo que vos tendrías que estar buscando su presencia, ese tiempo que vos tendrías que estar anhelando más de Él o leyendo su palabra, por ahí estamos en otras cosas que por ahí nos lleva nuestra atención o nos lleva a otros lados que el Señor nos termina alejando. Por eso le invito a que busquen también Colosenses capítulo 1, 10. Dice, entonces la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. A medida que lo vamos conociendo, dice, mire, irá creciendo, el Señor va creciendo cada vez más y más. Pero siempre digo lo mismo, esto empieza de a poquito, en una decisión. No es que de un día para el otro nos estoy lleno del Espíritu Santo. No, de a poquito el Señor va a ir obrando. Cuanto más nosotros nos acerquemos, cuanto más nosotros queramos conocerlo, Él más va a hacer su obra en nosotros. Por eso es tan importante llevar esa vida que le agrada. Por eso es tan importante de llevar ser un sacrificio vivo, buscar la santidad. Porque si no, nos vamos a quedar detenidos. Y estos pasajes que Pablo nos está hablando en esta noche, hablan de un crecimiento, hablan de una maduración, yo veo los niños o veo nuestras vidas, cada año cumplimos años y cada vez somos más grandes o vamos creciendo. Y en el camino del Señor pasa lo mismo, cada año tendríamos que ir avanzando y creciendo, cada año tendríamos que ser un poquito más parecido a Cristo, poder agradándole cada día más y ir creciendo, que haya un crecimiento en nuestras vidas. Ahora, si uno de mis hijos se queda chiquitito y sigue pasando los años y sigue de la misma estatura, uno se preocuparía, iría al médico a ver qué le está pasando, porque el hijo no está creciendo. Ahora, en nuestras vidas pasa lo mismo. Hay veces que no estamos creciendo, hay veces que nos quedamos en el mismo lugar o por ahí a veces retrocedemos, porque si nosotros no llevamos esa vida de sacrificio vivo, esa vida agradándole a Él, a alguien estamos agradando. Si no agradamos a Dios, estamos agradando al mundo. Si no le estamos buscando a Dios, algo estamos buscando o de algo nos estamos llenando. Es imposible, el hombre
está vacío, pero quiere llenarlo con cosas. Y algunas veces, por eso es tanto hoy en día la distracción, que se te pasa todo el día viendo videitos, viendo en el Instagram, en el Facebook, y eso pasa el tiempo, pasa, y nos quedamos en el mismo lugar y no podemos crecer como iglesia. Por eso es tan importante de poder cada día anhelarlo, cada día buscarlo, cada día anhelar ese crecimiento. Por eso es imposible que un hijo de Dios no ore. Por eso es imposible que un hijo de Dios no lea su palabra. Porque si Dios nos dejó la oración para poder comunicarnos con Él y nos dejó su palabra por poder hablarnos, tendría que ser algo práctico en nuestra vida y tendría que ir cada vez en aumento. No sé, supongamos oro 10 minutos, bueno, el día de mañana tengo que orar 15, 20. O leo la palabra 5 minutos, bueno, el día de mañana tengo que llegar media hora, 1 hora. Porque cuanto más nosotros nos llenamos de Él, más nos vamos a despojar del mundo, de las cosas que no le agradan a Él. Por eso es tan importante, iglesia, de poder agradarle a Él, llevar esa vida de un sacrificio vivo. Y sigue diciendo, dice, no os conforméis a este siglo. En la NTV dice, no nos conformemos al mundo. No nos tenemos que conformar al mundo. ¿Qué nos da el mundo hoy en día? ¿Qué nos puede dar? ¿A Cristo nos puede dar el mundo? No. Todo lo que nos aparta está en el mundo. Todas las distracciones están en el mundo. Todos los pecados están en el mundo. Ahora, uno me puede decir, pero ¿qué vos vivís en una burbuja? No, sí, yo también vivo en el mundo. Yo también camino, voy a trabajar, tengo mis hijos, tengo lo mismo que todos pueden tener. Pero ahora mi corazón tiene que estar inclinado hacia Él. Mi vida tiene que ser ese sacrificio vivo. Si mi vida es ese sacrificio vivo, Él va a hacer la obra en nuestras vidas. Ahí el mundo no nos va a seducir, ahí el mundo no nos va a querer agarrar, sino que nosotros, dijo Jesucristo, que Él va a vencer el mundo. Y que nosotros no somos de este mundo, sino que pertenecemos a su reino. Por eso les invito a que busquen en Juan, primera de Juan 2:15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y en este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Ahí está, iglesia, miren lo que dice su palabra. ¿Qué nos ofrece el mundo? Placeres, ¿qué nos ofrece el mundo? Iglesia, por eso es tan importante de llevar esa vida separada, por eso es tan importante de llevar una vida consagrada, porque el mundo no nos va a ofrecer nada. Es más, Cristo nos sacó del mundo, nosotros pertenecíamos al mundo, pertenecíamos a todas esas clases de mal, andábamos a mostrar la vanagloria de este mundo, andábamos a mostrar lo que veíamos, queríamos, o nos gustaba lo que queríamos, ¿no? Pero el Señor ya ha cambiado, ya ha transformado nuestra vida. Por eso ahora somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios no anda tras el mundo, sino que anda tras Cristo. Sí, somos de este mundo. Jesucristo dijo, cuando oró al Padre, dijo, no te pido que los quites, sino que los guardes del mundo. El Padre nos guarda del mundo, pero nosotros tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. Dice, el que hace, dice, el mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Iglesia, tenemos que agradarle a Él, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que buscar su presencia y Él va a hacer la obra en nuestras vidas. Por eso, ese culto, ese sacrificio vivo que nosotros podemos presentarnos delante del Señor, es lo que nos va a mantener encendidos, nos va a mantener el fuego, el Espíritu Santo encendido en nuestras vidas y vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder, como recién lo leímos, que vamos a ir creciendo. El Evangelio es un Evangelio de cambio, de transformación. Nunca podemos seguir siendo lo mismo. A ver, yo no puedo seguir siendo el mismo del año pasado ni del año pasado y tampoco voy a ser el mismo del año que viene, sino que tengo que ser mejor, sino que tengo que reflejar más a Cristo en mi vida, sino que tengo que tener más de su presencia en mi vida, sino que tengo que anhelar más el Espíritu Santo, tengo que avanzar. Eso tiene que ser nuestro sentir, así como Pablo
su vida fue transformada y nunca más volvió atrás. Yo les digo, Señor, a la iglesia, que nunca más vamos a volver atrás, sino que vamos a ir, ser transformados, y cada vez más el Señor va a ir puliendo nuestras vidas, y cada vez más el Señor va a ir haciendo su obra en cada uno de nosotros. Ahora, somos distintos y cada uno puede tener distintas dificultades, distintos problemas, distintas situaciones que podemos estar viviendo, pero la palabra de Dios es la misma. Lo que a Pablo lo transformó es lo mismo que hoy nos transforma a nosotros. Es lo mismo que le escribió en esa época, hace 2000 años, a la carta de la iglesia de los romanos. Es lo mismo que hoy a nosotros nos hace bien, que nos presentemos como un sacrificio vivo. Esa palabra, por medio del Espíritu Santo, produce vida. A ver, nos despierta. Si no estamos siendo ese sacrificio vivo, es para que abramos los ojos y digamos, yo quiero presentarme delante del Señor como un sacrificio vivo. Si no estamos viviendo una vida en santidad, tiene que ser una alerta para nuestra vida. El Espíritu Santo nos llama a llevar una vida en santidad. Si no le estamos agradando a Dios, el Espíritu, Señor, nos convence para poder agradarle a Él. Y si no pertenecemos al mundo, si no estamos llevando esa clase de vida. Por eso, iglesia, les invito a que busquen también en Efesios capítulo 4, versículo 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desahóguense de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Iglesia, eso tiene que pasar en nuestra vida. ¿Qué dice? Nuestra nueva naturaleza, ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa, dice, sino que ahora tenemos una naturaleza regenerada, transformada por medio del Espíritu Santo. Ya no somos ese hombre que estaba viciado en este mundo, sino que ahora llevo una vida en santidad, sino que ahora llevo una vida agradándole a Él, llevo una vida apartada para poder agradarle, para poder presentarme como un sacrificio vivo. Ahora, habla de los mentes, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Habla que el Señor tiene que transformar nuestra mente. Imagínense si vienen pensamientos de mí, no sé, hoy no congregues, no sé, me vienen pensamientos malos contra mi hermano, me vienen pensamientos, no sé, no lees la Biblia, no ores hoy. Todos esos pensamientos, ¿de dónde vienen? Y ahí dice que el Espíritu Santo tiene que renovar nuestra mente. Renueven su mente, nos dice, renovemos lo que estamos pensando. Si estamos pensando mal, el Espíritu Santo nos tiene que renovar la mente. Cambien la manera de pensar. ¿Y cómo puedo renovar la mente si estoy todo el día mirando el noticiero? ¿Cómo puedo renovar la mente si estoy todo el día en Facebook, en Instagram, en YouTube? No, la única forma de que el Espíritu Santo comience a hacer esa renovación de nuestra mente es llenándonos de su palabra. Porque el Espíritu Santo trae palabra si en tu depósito hay palabra. Si en tu vida no hay palabra, ¿cómo te va a hablar el Espíritu de Dios cuando vos estás necesitando una palabra? Puede venir alguien y te la puede compartir. Pero si vos estás lleno de Él, el Espíritu Santo trae palabra. Si vos estás pasando una enfermedad, el Espíritu Santo te anima, te fortalece. Si vos estás teniendo un problema económico, la palabra de Dios es quien te anima por su palabra. Por eso, iglesia, nos tenemos que llenar tanto de Él para que nuestra mente pensemos bien. Su palabra dice, en esto pensá, en todo lo bueno, amable, honesto, ¿no? Y en otra parte dice que cantemos salmos, himnos, que eso le agrada al Señor. A nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo? Y tenemos que estar renovando. Si viene un pensamiento malo, no, esto no es del Señor, lo cambio por algo bueno. Lo cambio, no, amo a mi hermano, mi hermano no es así. O no sé, te viene un desánimo o un problema y no, hoy voy a congregar igual, aunque me sienta o tengo este problema, voy a ir igual a adorar igual, voy a ir a exaltar a mi Señor igual, aunque, no sé, como dijo, no, aunque la higuera no florezca, igual me voy a gozar y me voy a alegrar, porque yo no dependo de una bendición, sino que dependo de Dios. Yo no lo amo a Él, sino que Él me escogió primero a mí y ahora yo lo amo a Él.
¿Entiende, iglesia? De esa forma tenemos que renovarnos, nuestra mente, nuestro entendimiento. Tenemos que tener la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, vamos a pensar bien, vamos a andar bien y vamos a hacer su voluntad. Por eso dice, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuánto nos gustaría conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, no? Pero primero hay que leer todo lo que viene Pablo enseñándonos. Ahora, si Dios me mostraba su voluntad hace un par de años, era imposible, porque yo no me iba a desesperar. Pero como fui caminando de a poco, por eso en la vida cristiana el Señor te va avanzando de a poco, y el Señor va a mostrar cuál es su voluntad en tu vida. Todos Dios tiene una voluntad para nuestra vida. No sé cuál sea la tuya, pero lo importante es que puedas comprobar que tu vida sea ese sacrificio vivo, que tu vida sea agradable a Dios, que lleves una vida en santidad, que tus pensamientos, que el Señor renueve tus pensamientos para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Ahora, la voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y es perfecta. Siempre va a ser así. El Señor te va a mandar a hacer cosas, pero va a ser bueno, agradable y perfecto. Algo perfecto es algo que está completo, algo que ya está terminado. Así que, iglesia, hay voluntad de Dios para nuestra vida, hay propósito de Dios para nuestra vida. Tenemos que comprobar cuál es, tenemos que llevar esa clase de vida que a Él le agrada. Y les invito a buscar Juan capítulo 4, Evangelio de Juan 4, 25. Esta es la historia de la mujer samaritana, que hace poquito el pastor nos predicó, que la mujer samaritana le decía que había que ir a Jerusalén para poder adorar al Señor, y Jesús le dijo esto. La mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir y al que llama a Cristo. Cuando Él venga, no explicará todas las cosas. El 24. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. La mujer samaritana no entendía esto, porque ella decía que había que ir a Jerusalén para poder adorarlo. Antes ellos iban una vez cada tanto a Jerusalén a adorarlo, pero hoy nosotros no hace falta ir allá, sino que el Señor le dijo: el Padre busca a esos adoradores. Llegará ese tiempo donde ustedes lo van a poder adorar en todo tiempo, en todo lugar, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo. Tú lo puedes adorar en espíritu y en verdad. Por eso esa clase de sacrificio no es en un lugar, no es en un determinado tiempo, no es solo en la reunión, sino que el Señor quiere que ese sacrificio vivo sea siempre, las 24 horas de nuestra vida. Quiere que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo. Quiere que el Espíritu Santo, que nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, esté siempre morando en nosotros. Por eso dice su palabra que no lo tenemos que conquistar. Por eso es tan necesario llevar esa vida de santidad, para poder que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestra vida, para poder comprobar cuál es la voluntad que tiene con cada uno de nosotros. Iglesia, nosotros, si nos permanecemos en ese estado, Dios va a hacer una obra grande en cada una de nuestras vidas. Porque el Señor no nos sacó del mundo para poder estar solo en este lugar, sino que el Señor nos sacó del mundo para poder hacer su obra, su voluntad buena, agradable y perfecta. Pero lleva una demanda de mi vida poder comprobar cuál es esa voluntad. Lleva que mi vida sea enteramente entregada solo para Él. Por eso Él pide que nosotros le entreguemos todo. Nosotros no le podemos dar una sola partecita. Nosotros no le podemos dar solo: te entrego mis hijos nomás, te entrego esta parte nomás. No, el Señor quiere todo. Si nosotros le podemos entregar todo, vamos a hacer ese sacrificio vivo. No, la iglesia, tenemos que animarnos, tenemos que dar ese paso de fe, tenemos que dejar todo lo que no le agrada a Él. Si cada uno sabe cómo es su condición frente a Dios, cada uno conoce cómo está su vida. Yo los animo para que podamos tomar esa decisión. Los animo para que si le sirvamos de todo corazón. Si le busquemos de todo corazón. Si el Espíritu que está en nosotros siempre nos va a llevar a hacer su obra. Siempre nos va a llevar a poner su nombre en alto. Por eso es tan importante de presentarnos cada día como un sacrificio vivo y hacer las cosas que a Él le agradan. Siempre buscar su presencia. Si nosotros le buscamos, Él lo encontramos. Si nosotros clamamos, Él nos responde. Iglesia, no importa la situación que estás pasando,
corre a sus brazos. Que no importa la situación, si estás en pecado, si fallaste, si te caíste, su misericordia, como empezamos leyendo, se renuevan cada mañana. Y hoy la misericordia de Dios te puede alcanzar y te puede levantar y puede transformar tu vida. Por eso el Evangelio, tenemos que tomar decisiones. Es seguir a Cristo, es una toma de decisión. Yo decido cada día buscarle a Él. Yo decido cada día orar. Yo decido cada día leer su palabra. Así como un día uno puede tomar una mala decisión e ir por un malo camino, nosotros tenemos que tomar la decisión para poder llevar esa vida que le agrada a Él. En su palabra está escrita, su palabra nos dejó para que nosotros podamos cada día escudriñarla, cada día leerla, cada día entregarnos a Él, cada día a ver el Señor qué palabra tiene para mi vida, a ver el Señor qué nos puede hablar, a ver el Señor qué mensaje tiene para nuestra vida. Si no estamos leyendo su palabra, alguna palabra del mundo que va a venir, o un consejo de alguna persona, un compañero, o un vecino, o un pariente, te va a sembrar en tu corazón. Por eso es tan importante de que en nuestras vidas esté su palabra, en que en nuestra vida esté, en nuestro depósito, en nuestro interior esté lleno de su palabra, de su Espíritu Santo. Y es cuando su palabra dice que en tu interior correrán esos ríos de agua viva. Es cuando en su interior hay palabra, en tu interior Él mora en nuestros cuerpos, que lo leímos hace un ratito. Nuestros cuerpos son instrumentos para que el Espíritu de Dios pueda morar. Ahora, podemos usar el cuerpo para hacer todo tipo de males, pero su palabra nos advierte que fuimos creados para adorarle a Él. Y no lo buscamos por hacer largo, pero por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 1, nos habla la historia de Daniel y sus amigos. Y me gusta mucho, porque dice que ellos fueron tomados de su lugar, que era su pueblo, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y lo que me gusta mucho es que dice que Daniel y sus 3 amigos, tomaron la decisión de no contaminarse con la comida del rey, con el vino, con las cosas que ellos tenían. Y dijo que ellos tomaron en su corazón tomar agua y comer legumbres. Ahora, fíjense, yo me pongo a pensar, ¿no? Daniel los agarraron, los sacaron de un lugar, abandonaron, capaz tenían sus padres, sus amigos, los llevaron a una tierra lejana, con costumbres, con otros dioses, con otra cultura, con otra lengua, y ellos siguieron manteniéndose íntegros y dijeron, no nos vamos a contaminar. Siguieron amando, siguieron obedeciendo, siguieron con las cosas, con el Señor que ellos lo trajeron a Babilonia. No cambiaron, no dejaron de buscarlo, no volvieron atrás. Dijeron, me salió mal esto, mirá donde el Señor me trajo. No se quejaron, sino que tomaron la decisión de no contaminarse. Tomaron la decisión de separarse, de seguir esa vida que ellos tenían de santidad, de seguir agradando a Dios. Por eso es tan importante leer su palabra, porque ahí donde nos deja estas historias y dice, si Daniel pudo tomar esa decisión, sus amigos pudieron decir, no me voy a contaminar con el mundo. Imagínense en el palacio, pues ellos estaban en el palacio del rey, había todo tipo de males que un rey puede tener, pagano que no conoce a Dios. Y ellos tomaron esa decisión de no contaminarse. Por eso, iglesia, les animo que tomemos esa decisión de ser ese sacrificio vivo. Sí se puede hoy en día llevar una vida de santidad. Sí se puede hoy en día llevar una vida que agrada al Señor. Sí hoy se puede llevar una vida apartada y separada para poder hacer su voluntad. Así como Daniel y sus amigos fueron fieles a Dios, también tenemos la historia de José. José le pasó algo parecido, sus hermanos lo vendieron como un esclavo. Fue a la casa de un hombre, de un general, y le pasó algo parecido. La mujer de este hombre tenía todo a cargo y la mujer quería seducirlo, quería que se acueste con él. Pero dice que José no quería ofender al Señor. Él podría haber dicho lo mismo, estoy lejos de mi casa, me pasó tal cosa, todo me fue mal, podría haber dicho un montón de excusas y un montón de situaciones que podría haber sido lógicas, está bien, te pasó un montón de cosas malas, pero dice que José agarró y salió corriendo porque no quería fallar, porque no quería ofender a Dios.
Ahora, nuestras vidas, ¿cuántas veces pasan situaciones y tenemos que hacer lo mismo? Si es posible, salir corriendo, pero no caigas. Salir corriendo, dejar lo que tengas que hacer, pero no falles al Señor. Puedes llevar una vida de santidad. La santidad es algo que le agrada. Si queremos verle, tenemos que llevar esa vida de santidad. Si queremos agradarle a Él, tenemos que llevar esa vida de santidad. Yo no puedo agradarle a Dios y agradar al mundo, porque a uno de los dos le estoy fallando. O me voy al mundo y agrado al mundo, o amo al Señor y le voy a agradar al Señor, y voy a poner por obra su palabra, y voy a orar, y voy a clamar, y voy a buscar el Espíritu Santo que llene mi vida, y voy a llevar esa vida con la llanura del Espíritu Santo, y voy a estar anhelando cada día, Señor, que tu Espíritu Santo avance, que fluya en mi vida. Hoy en día está el Espíritu de Dios para todos, para todo aquel que se arrepiente. La condición es llevar una vida consagrada, un corazón sincero, porque nos perdona, fallamos, corramos a Él, pero no pierdas esa oportunidad de llevar esa vida consagrada, esa vida que le agrada al Señor. Tenemos ejemplos, un montón de ejemplos en su palabra, por eso es tan importante leer su palabra, porque de ahí, si yo me aferro y digo, Daniel fue un hombre íntegro, José fue un hombre íntegro, yo quiero ser igual, no quiero que el mundo me seduzca, no quiero fallar, quiero agradar a Dios. ¿Entiendes? Y lo tenemos en la misma historia de me gusta Pablo porque era un hombre también, así como puedo ser yo. Yo quiero llevar esa vida que tuvo Pablo, yo quiero que Dios haga una obra en mi vida. Y así tenemos que estar anhelando, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, iglesia. Por eso tenemos que despertar, tenemos que estar encendidos. Por eso hoy es tiempo de llevar esa vida consagrada. Hoy es tiempo de llevar esa vida en santidad. Hoy es tiempo de rendirnos totalmente a Él. Si nosotros nos rendimos a Él, Él se levanta en nuestra vida. Cuanto más nos humillamos, Él más va a poder orar. Cuanto más le demos lugar a Él, Él más va a poder hacer su voluntad, agradable, buena y perfecta. Iglesia, Sandra, iglesia, yo los animo para que podamos aferrarnos a Él. Los animo porque en este mundo que vivimos está totalmente perdido. Los animo para que nosotros podamos agradarle, podamos correr a Él. Iglesia, hoy el Señor quiere hacer su voluntad en nosotros. El Señor quiere seguir transformando nuestras vidas. El Señor quiere que les agrademos a Él, que seamos ese sacrificio vivo, que podamos agradarle en todo tiempo, en espacio y lugar. Mañana tengo que ir a trabajar, mañana tengo que presentarme, están mis compañeros, están mis jefes, ellos me ven y yo tengo que seguir llevando esa vida, como estoy acá enfrente de ustedes, ese sacrificio vivo. Tengo que poner en alto su nombre, tengo que exaltarlo. Tengo que reflejar a Cristo realmente en mi vida, no solo de palabras, sino con mis hechos. El mundo te ve y sabe cómo sos vos. Y también sabe que tenés una vida íntegra. También sabe que vos elegís no contaminarte. A ver, ¿cuántas veces te ponen en grupo compañeros de trabajo y mandan cualquier tipo de mensaje? Y uno no puede compartir esas cosas. Uno tiene que llevar esa vida consagrada. Tiene que agradar a Dios. Y su palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No puedo agradar a las dos cosas. Por eso Pablo le decía, te ruego. Por eso Pablo le rogaba en sus cartas. Y me imagino como Pablo oraba por sus compañeros, por sus hermanos. Clamaba a Dios para que esa palabra les llegue. Clamaba a Dios para que puedan sus vidas ser transformadas como fue transformada su vida. Lo mismo que le pasó a Pablo, seguramente le estaba clamando para que le pase a cada uno de los hermanos, a cada persona que le había compartido el Evangelio. Y seguramente que ese ruego llegó a nuestras vidas, llegó a cada uno de nosotros. Y hoy podemos estar acá levantando nuestras manos y queriendo agradar a Dios. Así como alguien habrá orado por tu vida, alguien habrá clamado por tu vida, y hoy podés estar acá. Yo tuve mi abuela, una mujer de Dios, y hoy puedo estar acá por sus oraciones, clamó a Dios. Y el llamado de Dios pudo alcanzar mi vida. Una persona, sí, yo nunca lo pude entender, no lo pude entender. La tuve que ir a buscar a mi abuela al hospital, le habían amputado una pierna y mi abuela la fui a buscar y le habían dado el alta.
y lloraba. Y yo le digo, abuela, no sabía cómo consolarla. Y le pregunto, abuela, ¿qué pasa? Y yo pensaba que lloraba de tristeza, de dolor de su cuerpo. Y no, y ella me dijo, lloro de alegría, me dijo. Y yo digo, ¿cómo puede ser que esta mujer esté llorando de alegría si le había pasado cosas malas? Pero era porque estaba llena del Espíritu Santo, porque Dios estaba en ella. Te puede pasar cualquier clase de cosas terribles, pero si el Espíritu de Dios está en tu vida, te va a llenar, te va a dar palabra, te va a dar ánimo, te va a fortalecer. Por eso es tan importante de estar lleno de Él, para que cuando venga el día malo no nos tire al piso, sino que nos siga manteniendo firme. Esto va a pasar. Toda prueba, toda tormenta, todo desierto es por un tiempo, pero si nosotros nos mantenemos aferrados a Él, ese tiempo va a pasar. Por eso, iglesia, les animo por medio de esta palabra para que nos aferremos a Él, para que queramos agradarle a Él y llevar esa vida en sacrificio vivo, agradable, en santidad. Sí se puede. Sí, el mundo nos dice que no se puede, pero sí se puede llevar una vida de santidad, una vida llena del Espíritu Santo. Así como Pablo estaba lleno, hoy nuestras vidas puedan estar llenas de Él. Iglesia, los animo que se pongan de pie. Para que crezcas tú y cada día seré más como Señor. Tu palabra fue soltada, Señor, y clamamos, Señor, para que caiga en buena tierra, para que pueda producir frutos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor Padre, tu palabra, Señor, arda en nuestros corazones, Señor, y queramos, Señor, llevar esa vida que te agrada a ti, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, convenza, Señor, si hay alguno que tiene que arrepentirse, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya, Señor Padre, para poder ser restaurado, redarguya, Padre, para poder ser sanado, ser restaurado, volver, Señor
Señor Padre, a tus brazos. Señor, clamamos por tu palabra, produzca frutos, Señor, para poder llevar esa vida, ese sacrificio vivo, para poder agradarte en todo tiempo, en todo lugar, para poder tenerte presente, Señor. Clamamos, Señor, en esta noche, Señor, por tu pueblo, para que cada uno de mis hermanos tome esa decisión de dejarlo todo por ti, Señor, de rendirse totalmente a tus pies, Señor. Clamamos, Señor, para poder presentarnos cada día, Señor, sin importar nuestra condición, Señor, cómo nos sentamos, Señor, presentarnos delante de tu presencia, Señor, como Pablo decía, os ruego, Señor Padre, rogamos, Señor Padre, para que tu Espíritu Santo haga tu voluntad, Señor, en cada vida, Señor, para que tu obra, Señor, que es buena, es perfecta, es agradable, Señor, es completa, Señor, puedas proclamarse y hacerse, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, y puedan, Señor, avanzar, Señor, podamos crecer, podamos tener cada día un crecimiento, cada día, Señor, parecernos más a ti, Señor, agradarte, Señor, llevar esa vida separada, Señor, para solo agradarte a ti, Señor, solo servirte a ti, Señor. Por eso, Señor, clamamos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, esta palabra, Señor, nos hable, Señor, inquiete, Señor, nuestras vidas, Señor, para poder buscarte, para querer, Señor, conocerte más, para poder, Señor, acercarnos más a ti, Señor. Padre, la gloria es tuya, Señor, la gloria es tuya, Padre. Somos hombres, pero nos rendimos y nos humillamos para que tú puedas hacer tu obra, para que tu Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento, renueve nuestras mentes y podamos pensar bien, podamos tener la mente de Cristo, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Tu pueblo te adora, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos alcanza y tú nos hablas día tras día, reunión tras reunión. Traes una palabra, Señor, a nuestras vidas. Señor, te agradecemos. Gracias, 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 Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque la obra la haces tú, Señor, en tu pueblo, en tu casa, en la iglesia, Señor. Padre, te amamos. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, que se vayan alegres, gozosos y llenos de tu Espíritu Santo. Padre, te amamos y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.